Están escuchando Race TV Radio Head News. Medida que ha sido descargada de comisión. Señor presidente. Para que se considere la medida. Vamos a escuchar primero un turno. Adelante, senadora Soto Aguilú. Gracias, señor presidente. Esta ha sido la medida más controversial de este fin de semana, más allá de las 352 medidas legislativas que he radicado en 15 meses como novata senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Lo primero que quiero decir es que me quiero dirigir al alcalde de Toabaja. Usted muy bien sabe que le he escrito cartas, correos electrónicos desde el año pasado para que me dé una audiencia. Todavía no he tenido la dicha de que me responda, siendo senadora por acumulación y miembro del Partido Nuevo Progresista, para que me reciba. Pero mi familia, que es doña Mirna Aguilú y Ángel Soto Rivera, llevan 60 años viviendo en Toabaja. En Toabaja me crié, en Palo Seco me crié, en Cataño me crié, porque mi mamá es nacida en Cataño, mi papá comenzó su fuerza policíaca trabajando en Cataño, que fue donde mis padres se conocieron, en la Catedral de Cataño se casaron, fueron de los primeros pobladores en la urbanización de Levitown, que es la más grande que tiene Toabaja, y por 30 años viví en Toabaja. Pero la historia de Palo Seco me la conozco desde que era municipio bajo la gobernanza del gobernante Aristegui en el 1848, hasta el presente, con todos los escritos del doctor Fernando Picó. Yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Hace 66 años el municipio de Cataño tiene unas parcelas que se llaman las parcelas Juana Matos. Allí viven 187 familias, 488 personas, terrenos totalmente inundables, casas hechas de madera, inicialmente casas hechas de madera y de cartón. El plan estructural del gobierno de Puerto Rico bajo el Departamento de Vivienda tiene asignado más de 300 millones de dólares en fondos federales para construirles casas a esas 187 familias. Las construcciones van a ser en cemento, pero no pueden ser en las parcelas que son conocidas hasta el momento como Juana Matos. ¿Usted sabe por qué? Porque no va a cumplir con los códigos de seguridad, porque son terrenos inundables. ¿Y saben por qué radiqué la medida? Porque ni me escondo de espalda de nadie, ni me escondo detrás de las redes sociales, ni en tweets, ni en publicaciones de Messenger. Porque se identificaron terrenos en el municipio de Toabaja que no son inundables, bajo un proceso de expropiación voluntaria, para que el gobierno de Puerto Rico con fondos federales le haga justicia social de construcción en cemento a esas 187 familias, que son 488 habitantes, que van a salir tarde o temprano, porque esta medida será derrotada hoy, pero yo me voy con mi conciencia tranquila de que yo estoy hablando de aspectos demográficos. Yo tengo las manos limpias y no tengo ninguna otra motivación que no sea el bienestar de la gente, particularmente cuando en demografía hablo sobre establecer un balance de repoblaciones. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, cuando se dé la reubicación de las parcelas Juana Matos, que van a ser de la totalidad de la comunidad a una finca lotificada, Cataño va a perder un mínimo de 488 habitantes. Y Cataño es el municipio más pequeño de Puerto Rico y es el único municipio que está bajo los niveles del mar, porque lo que tiene son 2 millas y pico de distancia. Cantidad de habitantes que Toabaja ganará y que Cataño perderá. Y en el barrio de Palo Seco, que en un momento dado fue municipio autónomo, hay 288 habitantes. Y probablemente de aquí a 10 años van a ser menos. Y mi propuesta era, cuando se dé la relocalización de las 488 personas, las 187 familias para el municipio de Toabaja, que no he escuchado al alcalde de Toabaja quejarse por eso, al contrario, ¿qué le podíamos compensar en densidad poblacional al municipio de Cataño? Y el punto más cercano, damas y caballeros, para los que no conocen Palo Seco, porque yo fui criada, visito con frecuencia desde hace más de 40 años Palo Seco, porque de ahí fue donde mi papá en Caín Restaurant trabajaba para poder pagar el colegio mío y de mi hermana, porque como policía su salario no le daba, en Caín Restaurant. Y mi papá también fue cocinero ahí. Y lo digo a mucho orgullo. No hay problema de que derroten la medida,
pero yo solamente hice la medida por un aspecto de balance demográfico, porque tarde o temprano esa merma va a ocurrir. Y voy a tomarme estos 5 minutos para hablarle directamente al representante Pellé, al alcalde de Tuabaja, a la excandidata del Partido Popular por la alcaldía de Tuabaja y a cualquier otro forista en las redes sociales, que es donde han dedicado expresiones hacia mi persona. No se metan con mis padres. Mis padres son personas decentes de 84 años de edad, que bajo la administración de Picolino, bajo la administración de Víctor Soto, incluyendo la administración de Betito Márquez, mi mamá ha dado de su tiempo gratuito para promover y salvar fondos del programa Head Start y Head Start en el municipio de Tuabaja. No se metan con mis padres. Y mi papá, que es cursillista y visitante de la parroquia Santísima Trinidad, tampoco lo tienen que atacar. Porque yo vendré de cuna pobre, pero yo me sé dar a respetar. Y aquí la función legislativa de todos nosotros es todos los días hacer propuestas. Usted propone una medida. Esa medida puede contar con los votos suyos, con el interés suyo, o no contar con el interés del resto de sus compañeros. Pero usted propone. Lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es la naturaleza de la motivación por la cual se propone? Pues la naturaleza de por qué yo radiqué esto es porque va a haber una merma demográfica tarde o temprano en el municipio más pequeño de Puerto Rico. Y así es como se le habla a la gente. Las puertas de mi oficina están abiertas para todos los residentes de Tuabaja, porque es mi casa. Yo soy llanera antes de ser legisladora desde hace 51 años. Pero no se metan con mis padres, porque la funcionaria electa soy yo. Y a la gente de Cataño o a los activistas que quieren hacer marcha o decir que se van a meter en marcha y a decir que hagan lo que ustedes quieran. Porque cuando yo salí electa para proponer a nombre de todo el mundo. Y yo no necesitaba que nadie me moviera a radicar esta medida. Si yo puedo anticipar un problema que va a ocurrir, como es una merma demográfica, tengo la capacidad intelectual necesaria para valerme por mí misma, pararme en mis propios pies, aceptar que la medida sea derrotada, pero me voy a mi casa con la tranquilidad de que todo lo que he hecho es promover legislación por el bienestar de la gente. Porque vuelvo y repito, cuando ocurra la merma poblacional en Cataño, que va a ocurrir, lamentablemente esos 300 millones de dólares de fondos federales no se pueden utilizar en Cataño. Y la medida es una medida de reubicación intradistrito senatorial, porque baja dentro del mismo distrito senatorial. Pero vuelvo y digo, no tengo problema, pero yo sé devolver con flores las faltas de respeto que le hacen a uno cuando ni tan siquiera tienen la entereza, la capacidad o la madurez política para llamar o sentarse a hablar con uno y simplemente escribir tonterías en las redes sociales o hablar de espaldas mal de uno. Pero yo me seguiré presentando al trabajo, seguiré presentando medidas, seguiré aceptando el rechazo de miradas o las codadas que me puedan dar. Porque cuando yo termine aquí este término, yo me voy con mi conciencia tranquila de que yo trabajé por Puerto Rico. Esas son mis expresiones, señor presidente. Muy bien. Señor presidente. Compañera Padilla Albelo. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado detenidamente a la compañera senadora Soto Aguirú y créame, señora senadora, que en este momento lo primero que voy a señalarle es que yo soy compañera suya aquí en el Senado de Puerto Rico. De la misma manera el compañero senador Carmelo Ríos. Sin embargo, no ha habido ninguna conversación de su parte con sus dos compañeros. Yo me entero de su medida porque fue publicada precisamente, que usted muy bien lo ha dicho, por el representante Pellé Santiago. No obstante, lo único que tengo que decirle que uno de los daños mayores que tiene Palo Seco no está tan distante de lo que pasa en la barriada Juana Mato. Llevo 26 años y los conozco, ambos unidades electorales. En el caso de Palo Seco, se inunda de la manera más vil que usted se puede imaginar. ¿Por qué razón? Porque cuando es un pueblo costero, y todos lo sabemos, y cuando usted mira a Palo Seco, tiene agua en un lado y tiene agua en el otro lado. Por un lado La Plata y por otro lado
pasa precisamente el mar. No obstante, cuando hay allí fuertes aguaceros o que sencillamente el mar se pone un poco rabioso y lo tenemos allí por todos lados, pues créame que Palo Seco también recibe lamentablemente muchas situaciones de inundaciones. Esto no quiere decir que no se pueda remediar. La gente de Palo Seco es un poco difícil poderla sacar de allí. Usted mejor mencionó en lo que pude leer de sus medidas la cantidad de personas que viven allí. Pero no creo que con pasarlo a Cataño estamos precisamente resolviendo una situación que ambas situaciones tienen, tanto Tuabaja como Cataño. No obstante, no he escuchado a ninguno de los dos senadores expresar que hayan tenido reuniones con usted y mucho menos con nosotros con relación al tema. No obstante, las expresiones quizás de la gente de Palo Seco, como puede ser la de Juana Mato, es que ninguna de las dos comunidades, si usted analiza, quieren salir. No todo Palo Seco, perdón, no todo Juana Mato, no todo. Hay unas partes que no se inundan, que es la que están prácticamente colindando con la carretera PR5. Ahora, cuando tú entras un poco más profundo, es cierto, es sí, pero ¿qué han hecho la gente de Juana Mato? Han hecho sus casas para no salir de ahí, las han levantado, ya sea si son en madera, son segundos pisos, aunque abajo tengan aparentemente unas marquesinas. Esto hay que sacarlo muy bien, hay que sacarlo. Cuando se trató de María, había que sacarlos en Yola, de allí dentro, de tan horrible que fue la inundación para Palo Seco. Hubo un momento dado en que esta gente querían venir y establecerse en Bayamón. Lamentablemente, pues no sé, no quiero tampoco adelantarme porque no me consta tampoco de mi propio conocimiento, de que aparentemente de Bayamón no hubo aceptación de que Juana Mato pudiera, ¿verdad?, venir a una comunidad en casas de cemento que pudieran estar allí. Así que creo que es un poco difícil, pero bien difícil decirle a la gente de Palo Seco que no son de Tuabaja. Además, dentro de los proyectos que tiene precisamente Palo Seco, quizás usted no estaba aquí, muchos de los senadores tampoco, pero el compañero Larry Seyhammer, el compañero Carmelo Río y esta servidora, hicimos una petición al señor gobernador para que, y fue el último proyecto que firmó el ex gobernador Ricardo Rosselló, donde nosotros solicitábamos precisamente de que tanto Isla de Cabra como Punta Salina pasaran al municipio, y eso se concedió al municipio de Tuabaja. Por lo tanto, hay unos proyectos, y específicamente en el caso de Isla de Cabra, al estar ya en posición del municipio de Tuabaja, se iban a mejorar primero las facilidades que están bastante deterioradas, y hay un compromiso y asignaciones inclusive de dinero para arreglar lo que es Isla de Cabra bajo el municipio de Tuabaja. Yo creo que ninguno de los alcaldes, en el caso de Cataño como el caso de Tuabaja, de que entre ellos, si no ha habido conversaciones, haya una negociación como esa. Sí hay proyectos en camino para Tuabaja donde hay asignaciones millonarias, pues precisamente por los daños que precisamente pasaron bajo María. Así que yo creo que pudimos habernos sentado y tal vez dialogar, señora senadora, porque no le critico su proyecto, puede tener una excelentísima intención de buscar la mejor calidad de vida para ambas comunidades, y no tengo duda de eso, pero me parece que el análisis de la misma tenía que haber sido mucho más profundo y ser inclusiva en cuanto a los senadores y a ambos alcaldes. Esas son nuestras expresiones, señor presidente. Senador y señor vicepresidente Carmelo Ríos. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Es justo y necesario que ambos legisladores que representamos el distrito de Bayamón nos expresemos sobre esta medida que ciertamente ha creado controversia sobre si debe ser o no debe ser. Por los últimos 22 años, uno de los honores que hemos tenido, tanto mi Italia como este servidor, es representar las comunidades de Guaynabo, Bayamón, Toalta, Tuabaja, Cataño. Y hemos encontrado algunos retos, como por ejemplo la comunidad de Vietnam, que colinda entre Cataño y Guaynabo, y lo que fue en aquel momento las expropiaciones por el entonces alcalde Héctor O'Neill, que redundaron en un proyecto de vivienda asequible y de primera para nuestra gente humilde que vivían en bolsillos de pobreza. Ese es nuestro récord, el récord de participación, representación, pero sobre todo inclusión.
Yo le voy a votar en contra de esta medida, pero le puedo explicar por qué y las razones son obvias. Dentro de los límites territoriales, cuando vamos a atenderlos, debemos de tener una comunicación, además de los legisladores que representan esa área, con la comunidad. Eso no existió en este proceso. Ninguno de los comunitarios, tanto de Palo Seco como de Cataño, establecieron que querían ese cambio, que es lo que motiva muchas veces al legislador a poder atender esa legislación para poder modificar la territorialidad. Tampoco le existe un estudio ni una demarcación territorial que establezca los parámetros más allá de un nombre. Las familias a impactarse no puede ser un estimado. Estamos hablando aquí de personas, seres humanos, como diría el alcalde de Toabaja, no un punto en un mapa, sino una comunidad viva. ¿Y qué es lo que representa esta comunidad tanto para Migdalia como para este servidor? Como hoy dice la compañera, nosotros nos hemos encargado de que esa comunidad haya ido evolucionando con los retos que lleva una economía a lo que es hoy. ¿Y qué es hoy? Isla de Cabra se está convirtiendo en un centro turístico de primera. Compañera Migdalia Padilla, este servidor, le asignamos en aquel momento $6 millones para que se pudiera trabajar y tengamos lo que hoy es un proyecto en progreso. 2. También establecimos junto a Larry Selhammer, lo que plantea la compañera, el memorando para que el municipio de Toabaja lo administrara, que es lo que está pasando hoy. ¿Y qué ha sucedido después de ese proceso? Pues ya tenemos no tan solamente 5 negocios nuevos, sino también un hotel por puertorriqueños, un hotel de primera, y 3 que vienen en camino, en adición a 2 restaurantes más que van a abrir en esa zona, que se está convirtiendo en un polo económico. Por lo tanto, como senador y senadora, que estuvimos hace 2 meses allí, atendiendo asuntos de estacionamiento, creo que hemos hecho un buen trabajo para conocer esa comunidad, que muchos de ellos se comunicaron con nosotros con la preocupación de si son o no son, o si esto era una medida que surgía por el interés de alguien que ellos no conocían o que no era parte de la comunidad. Ciertamente el alcalde de Cataño, que se beneficiaría, ha planteado públicamente que él no solicitó. El alcalde de Toabaja, de igual manera, también públicamente expresó que tampoco había solicitado. Entonces, si no tenemos esa participación ciudadana, si no tenemos a la gente que representa esas comunidades como norte para poder comprender de dónde surge, pues tenemos que ir al análisis del turno de la compañera. Y con mucho respeto lo digo. Aquí hay 3 cosas que no mezclan una con otra. La despoblación de Cataño no es tal como se pinta, y le explico por qué. También este senador y esta senadora hemos trabajado, señor presidente, usted también y muchos compañeros, en lo que es la facilitar las expropiaciones de estorbos públicos para atemperarlos a las necesidades de que haya vivienda asequible. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataño con esa ley y lo que hemos hecho? Pues yo les explico. Tenemos alrededor de 2 o 3 edificios que se están construyendo para envejecientes y personas de escasos recursos. O sea, que sí, puede haber un desplazamiento de 480 familias, pero más de 600 se van a mudar a Cataño para poder hacer Cataño su hogar con uno de los sitios más emblemáticos que tenemos en la metropolitana. En Toabaja también estamos trabajando en la primera, segunda, tercera y cuarta, donde existen más de 500 estorbos públicos para que se puedan rehabilitar e implementarlos a sección 8 o darle la oportunidad a jóvenes que puedan tener su primer hogar a través de unas cooperativas o land banks. Eso estamos trabajando. Al igual que lo hicimos en Toalta, donde estaba la invasión de las acerolas, que por más de 30 años estuvieron buscando un hogar, y gracias a la gestión de esta legislatura, de este servidor, con mucha humildad, de la compañera Migdalia Padilla, pudimos establecer, y por primera vez en concurrencia con el alcalde de Toalta, más de 500 familias ahora tienen título. Pueden llamar a su hogar, hogar, humilde, pobre o que sea, es su hogar. Mi punto es bien sencillo. Por 22 años yo he representado a la gente del distrito de Bayamón. Y creo que con su voto me han dado la confianza de que lo hacemos bien. Me hubiese gustado tener esta conversación, no aquí en un turno, me hubiese gustado tener la conversación en una oficina de puertas abiertas como es la mía, donde no es atípico ver compañeros y compañeras preguntarme de cómo tú atenderías este asunto. En algo tan relevante como mi distrito, me hubiese gustado tener esta conversación y le hubiese dicho lo que hoy hago público. Creo que tenemos que ir a la comunidad, creo que tenemos que hablar con los líderes comunitarios,
Creo que tenemos que mirar si es práctico o no es práctico, reconocer las preocupaciones, establecer los planes para atender, como los hicimos en la comunidad de Vietnam, donde fue fuerte esa discusión y que hubo mucha resistencia, y hoy tienen más de 300 residencias donde gente ha hecho su vida y han podido crear sus familias, no bajo inundaciones, sino en viviendas de primera. A la gente de Juan Domingo, que también hubo asuntos de expropiaciones y de leyes de comunidades especiales, le hubiese dicho, ese asunto me pasó en el 2006, me pasó en el 2009, me pasó en el 2012, y esta es la manera que lo trabajamos, con mucha participación, con discusión amplia, con un plan y con mucha orientación. Hay 3 hechos que están dentro de la discusión de esta medida, a través no de lo que se escribió, sino de lo que se discutió. La barriada de Guanamato llevamos años hablando para ver cómo atendemos las necesidades de lo que es obvio, las raíces de una comunidad que está encentrada ahí, que no se quiere mover y que han luchado por más de 30 años, 40 años, bajo inundaciones, los retos que conlleva, focos de criminalidad que le hemos atendido, los hemos sacado de la comunidad con diferentes alcaldes y siempre con un solo propósito, el bienestar de nuestra gente. También hubiese dado el consejo de que si había una cuestión de la población, vamos a censar, vamos a ver, solamente hay 180 familias, no, hay más, porque en ese parque de pelota muy diminuto que está allí en Palo Seco, se está dando una dinámica que no se ha dado hace mucho tiempo. Tenemos equipos de pequeñas ligas que se han mudado ahí y que los comerciantes de la Boulevard han adoptado y han invertido decenas de miles de dólares para atender y que ese parque ya no sea un sitio para que pasten los caballos, sino para niños de 7, 8, 9, 10 años, no las estrellas, los que están aprendiendo a jugar béisbol, puedan hacerlo, al igual que la liga de softball que se está dando allí. También le hubiese dicho, vamos a hablar con los comerciantes. Ahí se acaba de mudar un comercio muy reconocido en Dorado y en otros lugares, donde están muy complacidos con lo que está pasando porque están en la comunidad de Toa Baja. Y también le hubiese dicho que teníamos que trabajar el asunto del estacionamiento, que es el gran reto que tenemos allí. Y eso, fuimos en una comisión senatorial, la compañera y yo, para ver cómo podemos desarrollar ese reto en una oportunidad. También le hubiese dicho que el estudio tenía que ir acompañado de la medida, porque no es un nombre, es una delimitación territorial que hay que establecerla y no es tan fácil como decir voy a pasar el barrio de Aguas Buenas al de Bayamón, como nos pasó en una ocasión que nos enfrentamos a ese reto, porque Aguas Buenas decía en Juan Asensio que le daba a Aguas Buenas el servicio y Bayamón decía no, lo doy yo. Y en aquel momento nosotros nos sentamos con la comunidad y pudimos llegar al acuerdo que se llegó. También lo hizo Héctor O'Neill cuando también tuvo esa situación. Así que este Senado está lleno de historias, está lleno de mucha gente que conoce. Lamento mucho no tener aquí en persona a un gran amigo que extraño, que es José Ronaldo Jarabo, que en muchas ocasiones me decía, eso que tú estás haciendo, nosotros lo vimos en el 80. Porque aquí Miguel, que es uno de las memorias institucionales, nos pudo haber dicho también, cuando eso se discutió la primera vez en Barceloneta, hace más de 30 años atrás, la discusión fue esta. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en este Senado. No hay que pedir permiso, tampoco autorización. Cada senador y senadora tiene la libertad de legislar según entienda los beneficios que quiera llevar. Pero en el distrito de Bayamón, Migdalia Padilla y este servidor representamos y nos gustaría ser parte de esa ecuación en la discusión. Son mis palabras. Señor presidente, asuma la presidencia. Presidente Rivera Chats. Muy buenas tardes, compañeros. Quiero hacer referencia a la resolución conjunta del Senado 162 que presentó nuestra compañera senadora Soto Aguilú, senadora por acumulación, que legítimamente puede hacer los planteamientos que estime correctos, ¿verdad? Y que entienda son adecuados para conforme a su labor legislativa. Y siempre parto de la premisa de que todos los compañeros de todas las delegaciones que presentan un proyecto, y respectivamente de que tengamos diferencias conceptuales, ideológicas, políticas, hay buena fe detrás de cada proyecto que se presenta y no dudo que eso sea el caso con la compañera Soto Aguilú. Pero una buena idea debe tramitarse de una manera diferente.
teniendo aquí 2 senadores que representan esa comunidad, en la Cámara un representante y 2 alcaldes, lo ideal hubiese sido conversar con ellos. Lo ideal hubiese sido conversar con los residentes de Palo Seco. Por lo menos, ¿verdad?, de la resolución no surge que haya una petición de los residentes. La leí detenidamente cuando el alcalde de Toabaja y el alcalde de Cataño hicieron sus expresiones y no veo en ella a ningún residente de esa comunidad, o por lo menos que se describa aquí, que lo está pidiendo. Y yo escuché el planteamiento de la compañera Soto Aguiló, de su familia, de su padre, de su mamá, de su hermana, etcétera, ¿verdad?, de lo que representa esa comunidad en el entorno familiar y los 2 municipios en el entorno familiar, y eso pues, ¿verdad?, es muy válido. Pero no se legisla a base de eso. No podemos legislar a base de una experiencia familiar. Eso fue lo que pasó con La Palguera. Eso pasó con La Palguera. Y miren lo que ocurrió. Un proyecto cuyo propósito original era atender el tema de la zona marítimo terrestre, se redujo a la discusión de que unos familiares se iban a beneficiar. Y eso es lo que no podemos permitir. Por otra parte, la compañera planteó aquí en la resolución conjunta del Senado 162, específicamente en la exposición de motivos, en el primer párrafo, dice: la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el ejercicio de la facultad constitucional que le confiere el artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico y la autoridad estatutaria plena establecida en el Código Municipal de Puerto Rico, tiene el poder irrestricto. Señores, señora, bajo la bandera americana no existen poderes irrestrictos. Y me está raro que hablen de esto gente que acusa de dictadores, gente que le gusta decir al otro, es un dictador, es esto, que digan una cosa como esa que no tiene cabida jurídica en nuestro ordenamiento. Así es que, irrespectivamente de la historia y la motivación que pueda tener una legislación, no podemos olvidar que nosotros representamos aquí no a nuestra familia, no a nuestra historia familiar, sino a nuestra gente. Es a ellos a quienes representamos. Y lamentablemente, en el ejercicio de representar dignamente a los ciudadanos, a veces nuestras familias pierden. Nuestras familias sufren algún perjuicio. Lamentablemente. Así es que acusar de que no conversaron quien no conversó desde el principio, me parece que también es un punto que debe reflexionarse. El tema de limitar las jurisdicciones, la amplitud territorial de cada gobierno municipal y del mapa electoral de Puerto Rico es tan sensitivo que cada 10 años se revisa, ¿verdad? Y hay una comisión y intervienen la rama judicial y todas para, de alguna manera, cerciorarnos de que lo que se está haciendo es correcto. La redistribución electoral es un ejercicio muy sofisticado, con una gran cantidad de filtros, teniendo múltiples representaciones, para que no haya elementos de juicio que realmente no son relevantes para el fin último, que es lograr, ¿verdad?, un balance adecuado para todos los ciudadanos. Así es que es por esa razón que hoy tenemos que votarle en contra de esta medida. Es por esa razón, no es por ninguna otra. Hace unos días, me parece que fue el compañero Wilmer Reyes y Rafael Santos, junto al alcalde de Sidra, hablaron de algo parecido a esto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los alcaldes, ambos alcaldes, y las comunidades conversaron antes de la legislación.
y se llevaron a cabo múltiples reuniones y todo el mundo pudo expresarse. Y luego de ese ejercicio del alcalde de Sidra y el alcalde de Caguas, las legislaturas municipales aprobaron. Y luego de ese ejercicio, que está conforme a lo que establece el Código Municipal, entonces se acercaron a los compañeros senadores del distrito, a los que representan a esa gente, para entonces presentar la legislación. Ahí podemos ver la diferencia. Nace de la gente, nace de los gobiernos municipales, de las legislaturas municipales, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Cuando es de arriba hacia abajo, entonces sí que se puede hacer ver como que es algo dictatorial. Y es raro que los que les gusta acusar de dictador actúen así. Es raro. Así es que no hay nada mejor que el récord. No hay nada mejor que eso para tener autoridad moral, para tener la capacidad de decirle cuál es el camino correcto de hacer las cosas y cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Porque a veces hay gente que se siente indignado, ofendido, atropellado, y hay otra gente que dicen que son los portavoces y nadie les encomendó que hablara por ellos. Y esa es la diferencia con este proyecto. Así que yo quiero dejar eso claro porque no se trata de quién presentó la medida, se trata de cómo llegó aquí y cuál es la consecuencia que tiene. Y de la ola de reacciones negativas, porque yo no he escuchado a nadie. Examiné las redes sociales, examiné las noticias, conversé con el señor alcalde de Toabaja, que andaba por España. Me comuniqué con la gente del municipio de Cataño, hablé con mis compañeros senadores del distrito, hablé también con el señor representante. Y nadie pidió eso. Nadie. Así es que ideas que pueden ser buenas y que sin lugar a dudas pueden estar bien motivadas, pueden fracasar sobre la marcha por la manera en que se tratan de implementar. Es así de sencillo. Así es que, con muchísima pena, le pedí a la compañera, hablé con la compañera y le dije que si quería retirar el proyecto, ¿verdad? Porque entonces podía comenzarse este proceso de nuevo, desde abajo, hablando con la gente, a ver qué dice la gente, a ver qué dicen los alcaldes, a ver. Pero me dijo que no, que lo trajéramos a votación y que ella iba a hablar. Pues la complacimos. Le dimos la oportunidad que ella pidió. Así es que, con muchísima pena, un tema que pudo haberse discutido de otra forma, por la manera en que se presentó y por la manera que las reacciones que provocó, pues lamentablemente tenemos que votarle en contra. Son mis palabras, señor presidente. Señor portavoz. Señor presidente, para que se considere la medida. Ante la consideración del cuerpo, la acción del conjunto del Senado 162, sin enmienda, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. ¡No! Derrotada. Próximo asunto.